¿Qué realmente pasó el 3 de agosto de 1979? ¿Quiénes estuvieron en ese golpe de Estado? ¿Quién fue el cerebro detrás del llamado golpe de libertad? Mientras se efectuaba este golpe en la región continental, Obiang Mambazo estaba en Malabo. ¿Por qué? ¿Por qué se sublevó el sobrino contra el tío? ¿Cómo murió Macías? ¿Por qué no se sabe dónde está su tumba? ¿Sabías que realmente Obiangema de facto no es el sobrino carnal de Macías? ¿Qué tiene de verdad aquel rumor que dice que Macías secretamente fue extraditado? Desde hace 11 años el pueblo ha venido viviendo oprimido por el régimen de Macié. Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo vídeo sobre la historia de Guinea Ecuatorial. Hondo, hace mucho desde el último vídeo, es verdad, pero ¿sabéis lo que pasa? Es que no estáis dando bastante soporte a este vídeo. No sé si os gusta ese tipo de vídeos, no sé. Estamos preparando más contenido, más temas de interés. Febrero vais a flipar, porque me estoy documentando bastante, estoy comprando libros, estoy adquiriendo más conocimiento para traeros conocimiento. Se sabe, damas y caballeros, que la historia la escriben los vencedores. ¿Qué quiero decir con esto? Se ha bautizado los primeros 11 años de la historia de Guinea Ecuatorial como la triste memoria. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo puso así? Los que vinieron después de Msemengma Biyoaño Andong. Se ha bautizado la triste memoria. Hay poco o prácticamente nada de esa historia circulando por las bibliotecas de Guinea Ecuatorial. En las escuelas no se nos habla prácticamente de qué pasó estos primeros 11 años. ¿Por qué será? Porque realmente la gente sabe que para que un pueblo avance hacia el futuro debe conocer sus raíces y su pasado. Pero si hay un afán, no quiero que parezca teoría conspiranoica, pero si hay un afán de esconder qué pasó los primeros 11 años, realmente cómo fue Macías, cómo fue su gobierno, se habla muy poco de eso. Como mucho, si no te documentas en los libros, hay que preguntar a algún abuelo, algún tío y tal. Pero damas y caballeros, Hondo os hace el trabajo. Pero antes de empezar, ya os aviso, luego lo diré más adelante, si queréis que sigamos con estos episodios, me gustas, tenemos que llegar a 1000 me gustas con este vídeo, sí señor, tenemos que llegar en YouTube a 1000 me gustas, tenéis que darle thumbs up, pulgar arriba, así que aquí estás esperando, dale a me gusta al vídeo, hombre. Hola chicos, aquí vuestra Miss Lulu. ¿Ya habéis escuchado hablar de Kwasele Money Transfer? Yo creo que sí, porque yo sí. Lo mejor del mercado. Hacen envíos en cualquier parte del mundo, de Guinea, España, de España, Estados Unidos, China, Inglaterra, a donde quieras. Con el Kwasele Money Transfer puedes pagar las clases de tus hijos en cualquier parte y también puedes mandar dinero para que te hagan algunos encargos, etc. ¿Qué es lo único malo que dice la gente de nosotros, del por qué hemos tardado tanto en entrar en el juego? En el Kwasele Money Transfer tu dinero llega sano y salvo y con una rapidez increíble, porque es una transferencia que se hace al instante, así que no tienes de por qué preocuparte porque somos fiables, seguros y súper rápidos. Así que no dudes en utilizar el Kwasele Money Transfer, anytime and anywhere. Hoy vamos a hablar sobre el gobierno de Macías, por qué se efectuó el golpe de Estado, quién efectuó y quiénes estuvieron ahí, cuáles fueron las consecuencias, y personalmente voy a dar mi opinión después, así que quédate conmigo hasta el final. Pero vamos a ponernos en contexto. Tienes que vivir en el bosque para que a día de hoy no sepas quién es Macías. Tienes que ser el típico joven guineano que ha crecido fuera de Guinea Ecuatorial y sabe un poco sobre sus raíces. Y navegando por YouTube, por alto de Birbiriloque, le habrá llegado este vídeo y dice, a ver, ¿qué dice este moreno barbudo, sabes? O si eres un latino que está empezando a investigar sobre Guinea Ecuatorial, un español, qué sé yo, eres una persona exógena a la República de Guinea Ecuatorial, vale, te voy a perdonar. ¿Quién es Macías? Francisco Macías es conocido como el primer presidente de Guinea Ecuatorial, el único presidente, pondría yo, que fue electo democráticamente. Francisco Macías fue el primer alcalde de Mongomo, ojo, y fue el vicepresidente del gobierno autonómico bajo Bonifacio Ndedu. Pero para todo esto ya grabé un vídeo que se llama 4 hombres, un puesto, que son los primeros 4 pretendientes al sillón presidencial de Guinea Ecuatorial. El vídeo está aquí, puedes ir a verlo. Bien, damas y caballeros, Macías, que realmente se rebautizó su nombre, que era su nombre antes, solo que al aceptar la fe católica le impusieron Francisco Macías. Su nombre era Msemengema Biyoaño Andong. Como dije, fue el primer presidente electo democráticamente. Yo diría hasta ahora el único
que realmente unas elecciones dignas, unas elecciones verdaderas ha sido Francisco Macías. Ahora bien, como todos los dictadores, tiene gente que le apoya, que dicen que no, en la época de Macías todo era mucho mejor, y otra gente que dicen que no, ese señor fue un demonio en vida. Lo mismo ha pasado con Francisco Franco de España, ha pasado con Adolf Hitler. En todos los lugares tendrá gente que le apoya a palmeros y tendrá detractores. Pero una cosa que sí que hay que reconocer, que no todo fue como acabó. Macías no siempre fue ese, ¿cómo sería? Ese monstruo. Macías no siempre fue ese dictador. De hecho, una persona realmente que es contra Macías, como el señor Donato Ndong, cuando hablaba de Macías en su libro Guinea Ecuatorial, Historia y Tragedia, cuando describe a Macías al inicio, antes de que Guinea tuviese la independencia y tal, empezó a ver los primeros nacionalistas, personas que necesitaban la independencia de Guinea, entre todos ellos Bonifacio Ndudu, Saturnino Ibongo, Atanasio Ndong, todos, se dice que Francisco Macías era el más sereno, muy tranquilo, no era el típico que se le ve, y hecho que era un emancipado, ¿Hondo? ¿Qué significa emancipado? El siguiente proyecto que estamos haciendo ahora mismo consta de más de 10 episodios donde se habla de la historia de Guinea Ecuatorial desde la época de los portugueses, 10 minutos cada episodio. ¿Para qué? Estamos creando un material didáctico para que cuando los niños quieran investigar sobre su país, los que viven fuera de Guinea Ecuatorial, cuando quieran investigar sobre Guinea, haya una información detallada y verídica, ¿vale? Ahí se explica todo esto. Pero en fin, los emancipados eran los negros con caché. Los emancipados eran los guineanos que no eran del pueblo vulgo, llano, eran los que tenían un poco más de caché, que eran casi del mismo estatus que el blanco. En fin, entre todos esos, Macías era muy tranquilo, no era conspicuoso, no llamaba mucho la atención, su coche siempre estaba limpio, era un man súper tranquilo. De hecho, en el primer gobierno de Macías, cuando Guinea recibe la independencia, Macías hasta ahora ha tenido el gobierno más mixto de la historia de Guinea Ecuatorial, porque el presidente, que era el mismo Macías, era Fan. El vicepresidente Bubi, Edmundo Bocio. De los 8 ministerios de Macías, aproximadamente 3 o 4, si no me equivoco, eran bubis. Esto nunca ha pasado casi en la historia de Guinea Ecuatorial. O sea que era un gobierno inclusivo, era un gobierno que abrazaba todas las etnias, porque Macías siempre fue nacionalista. ¿Dónde empieza todo lo malo aquí, damas y caballeros? Como ya os dijimos, después de tener la independencia en octubre, 12 de octubre de 1968, señores, no le permitieron desarrollar su gobierno. 6 meses después, el gobierno español, a través de sus 2 hombres fuertes, Castiela y Carrero Blanco, querían deponer a Macías. Entonces, cada uno de ellos tenían sus partidarios. Ahora bien, acuérdense lo que dije en el último vídeo. Cuando Ndudu pierde las elecciones, se siente un poco frustrado, se enfada, sale de Guinea, se autoexilia, luego lo suyo, pam, acaba muerto. Bien, damas y caballeros, en ese momento, el próximo hombre que se usa para derrocar a Macías, ¿quién fue? Atanasio Ndong. Atanasio Ndong es ese tipo de persona que es frío y calculador. Cuando Atanasio Ndong hace el acuerdo llega a un acuerdo con Macías, Macías le entrega el Ministerio de Asuntos Exteriores. Atanasio Ndong, al ser una persona ávido y sediento del poder, ¿qué hace? Se junta en Madrid junto a Saturnino Ibongo, que era también embajador de Guinea Ecuatorial ante la ONU. Se juntan con los españoles en Madrid y fraguan, cocinan ese golpe de Estado que fue fallido. ¿Por qué? Es la gran pregunta que se hacen las personas. ¿Por qué el señor Atanasio Ndong no le dio a Macías mínimamente 2, 3, 4 años? ¿Por qué? ¿Por qué 6 meses después va y ¡pop! Intenta un golpe de Estado que sale mal? La gran pregunta. Porque si tú no querías a Macías, tú podías hacerle una moción de censura. Ojo, que el partido de Atanasio Ndong Monalige tenía mucha gente en el Parlamento. Podrías ir al Parlamento y hacerle a Macías moción de censura, pero es lo que siempre pasa entre el africano. El blanco va a traer la división. Entonces, Atanasio Ndong fue un traidor, personalmente para mí, espero que sus hijos no se enfaden o sus familiares, pero fue un traidor y todos los problemas de Guinea Ecuatorial empezaron con Atanasio Ndong, una persona que no pudo aguantar su sed de poder, su sed de grandeza. Pero ¿sabéis por qué realmente él hizo todo esto? Porque Atanasio Ndong no aceptó el hecho de que él, al ser muy intelectual, Macías,
al que muchos despreciaban, ganó la presidencia. Él que había estudiado, que había viajado fuera, que tenía contactos con Estados Unidos, con muchos otros países, él que era el más intelectual, él no soportó eso que Macías llegase a ser el presidente. Entonces la manera más importante e inteligente de sacarle del poder era a través de un golpe de Estado. Y realmente la próxima vez que yo tenga enfrente a la gente, por ejemplo como el señor Donato Ndong, que yo respeto la opinión de cada persona, la gente que dice que Atanasio Ndong era el más indicado, si miramos un poco la historia del señor Atanasio Ndong, no muestra que realmente él iba a ser el mejor presidente o mejor presidente que Macías, porque si nos damos cuenta, el señor Atanasio Ndong lleva saliendo de grupos en grupos, crea esta formación, era una persona inestable. Y una persona que es capaz de intentar hacer un golpe de Estado para sacar al presidente legítimo de un país, me imagino que él hubiera sido también otro dictador. Pero en fin, yo creo que voy a hacer un episodio especial para Atanasio Ndong, porque él no es el protagonista de esta historia. Pero yo necesitaba explicaros para que entendáis realmente por qué llegamos a esto. Si Macías se volvió a esto, es porque él era un dictador y mala persona, es verdad. Pero alguien le empujó a esto. Y no solo eso, después de ese golpe de Estado, España y Guinea Ecuatorial empiezan a salir mal, obviamente, pero Macías intenta volver a juntar eso. De hecho, después de esto, Macías camina con el embajador de España en Guinea Ecuatorial para que el pueblo les vea, para que se junten y tal, donde vuelvan a empezar los problemas. Sabéis que la bandera de cada país tiene que estar en su embajada, pero España no soportaba eso, que los indígenas de Guinea Ecuatorial tuviesen independencia. España no acababa de aceptar eso, que Guinea era independiente. España, cuando deja Guinea Ecuatorial, no nos deja ni siquiera un profesional. Llevaron todo su dinero, nos dejaron pobres. Entonces, es como si siempre querían que Guinea Ecuatorial dependa de ellos. En fin, ahora, ¿qué pasa? El embajador de España en Guinea Ecuatorial se creía el mismísimo Franco, se creía hasta más que el presidente de Guinea. Y Macías al inicio es verdad que buscaba la paz, la cooperación, porque Guinea Ecuatorial era un país joven, necesitaba crecer. Ahora, ¿qué pasa? Buscábamos el apoyo de España, pero España confundió el respeto con que nosotros teníamos que arrastrarnos ante ellos. ¿Qué pasa ahora? La bandera de España debería arriarse solo en la embajada o el consulado de España en Guinea Ecuatorial, pero no, el embajador en su propia casa, en todos los lugares que había edificios, por ejemplo, las escuelas y tal, la bandera de España, ese orgullo. Hasta ese momento, la Guardia Civil Española seguía siendo la fuerza en Guinea Ecuatorial. Entonces eso le subió los galones al pecho al embajador. Y entonces hubo enfrentamiento. Ahí Macías le dijo, mira, a partir de ahora vuestra bandera solo tiene que estar en la embajada. No le hicieron caso. De hecho, el embajador le amenaza a Macías. No te creas que por ser presidente aquí tú eres alguna cosa. De hecho, Guardia Civil, los españoles y tal, respondían ante el presidente. Pero el embajador le dice, si hay alguna guerra o algún problema ahora mismo, la Guardia Civil me va a obedecer a mí. En enero del 69, las cosas se complicaron. La nueva república no tenía liquidez. El dinero llegaba de España con cuentagotas, y esto exasperaba a Macías. Los funcionarios de Hacienda españoles que no han recibido la paga tradicional de fin de año se plantan y se niegan a trabajar. Macías reaccionó con rabia. Ordenó congelar las cuentas privadas de los funcionarios y registrar el ministerio en busca de cajas secretas. En sus mítines, acusaba abiertamente a España de bloquear la economía. También acusaba a los madereros de asesinos que roban al pueblo guineano. En febrero, informado Macías de que en la ciudad de Bata ondeaban 3 banderas españolas, la del consulado, la del cuartel de la Guardia Civil y la de la residencia del cónsul, ordena que solo quede una. El cónsul se niega y el embajador Durán Lóriga le apoya. El honor de España parece estar en juego. El día 22, Macías ordena a la Guardia Nacional que retire la bandera de la residencia del cónsul. El día 23, el mismo cónsul recibe la orden de expulsión del país. Macías se siente fuerte y la crisis estalla. Los 2 guardias civiles que había allí, pues como es lógico, no quisieron una ensalada de tiros porque hubiera sido peor, ¿no? Entonces el hombre me llama inmediatamente. Me dice, oye, vente para acá, vente para acá.
he retirado la bandera española y se le he dicho a la ONU y a Franco. ¿Por qué he retirado? Porque tú comprendes que yo me asomo a las ventanas y no veo mi bandera, veo la bandera de España, del país colonizador, tal, colonialista, decía, y tal y cual y demás. Digo, oye, muchas naciones por menos han hecho una guerra, ¿eh? Pero tú no vas a hacer guerra. Digo, ¿yo qué voy a hacer guerra? Hombre, yo no te voy a hacer la guerra. Pero es un caso muy grave el que has hecho. A raíz de todo esto, a raíz del golpe de Estado de Atanasio Ndong, se dice también que hubo como 2 o 3 varios intentos de golpe de Estado. Entonces Macías se vuelve paranoico. Cambia totalmente. Lo primero que él hace es desactivar todos los partidos políticos, porque en la mente de Macías ahora, España quería desestabilizar o practicar injerencias en Guinea Ecuatorial. Otra cosa que esto logró, que Macías empezó a desconfiar de todos los intelectuales, todos los guineanos que habían estudiado, todos los guineanos intelectuales, inteligentes y tal, todo aquel que hablaba de una manera fina y tal, era visto como un instrumento de España para espiar en Guinea Ecuatorial. Lo primero que hizo Macías fue desactivar todos los partidos políticos y solo quedó un partido político. Que cuando hay una emergencia en el país, eso indirectamente da al presidente galones para asumir todos los poderes, porque es un estado de emergencia. Entonces lo que Macías hace es, mira, está intentando invadirnos, así que a partir de ahora no va a haber, yo disuelvo todos los partidos políticos. A partir de ahora el único partido político es el PUNT, que es Partido Único Nacional de Trabajadores. Como España intentó desestabilizarle, ahora Macías empezó con un discurso contra España, los imperialistas, que si tal. Entonces, ¿qué significa esto? Cada vez que él tenía oportunidad, tiraba dardos contra España, expulsó a los españoles, confiscó dinero de ciertas empresas y tal. Él ponía multas a las empresas de españoles que había y tal. Ahora, esto repercutía en los guineanos que estaban en España, nuestros padres, abuelos que habían viajado en 1970, por esa época, 71, 72. Los españoles de ahí trataban mal a los guineanos. Dice, vosotros sois de ese país, vuestra Guinea Ecuatorial, donde vuestro presidente odia a España, pues nosotros también os odiamos aquí. Maltrataban a algunos guineanos aquí. Ahora, ellos estaban en una situación en que no podían renovar sus papeles porque ya ni eran españoles, ya, porque Guinea y España, pap. Y ahora, y muchos de estos guineanos ya no podían volver a Guinea Ecuatorial porque Macías se había vuelto loco, se había vuelto dictador. Si tú no hacías las cosas como él lo veía y tal, tú estarías en riesgo de ser encarcelado. De esos guineanos que no podían ni volver a Guinea Ecuatorial a renovar sus papeles y en España estaban en tierra de nadie. No había prácticamente una embajada que diera la vida por ellos también. Ahora bien, esta es la triste historia. Muchas de estas mujeres guineanas de esta época se tornaron prostitutas para poder comer, porque no podían ni encontrar trabajo. Sin papeles no podías ni trabajar. Mendigaban, dormían en los metros, en la calle, pedían dinero a sus compañeros de clase. La cosa estaba mal. Las que más lo sufrían eran las mujeres, porque los hombres por lo menos podían hacer esos tipos de bolo y tal. Hasta hay historias de monjas guineanas que de día eran monjas y tal, pero como no tenían apoyo ni el soporte de su convento, para buscarse la vida de noche tenían que trabajar de camareras en los bares americanos, acababan prostituyéndose y una situación fatal. Macías también obligó a todos los guineanos que estaban con becas en España o fuera, que todos los veranos tenían que volver al país, porque eran patriotas. Como patriotas tenían que volver al país para ver cómo estaban avanzando en los estudios y ahí observaban a cada uno de ellos si traían mentalidad importada, eso que se dice mucho en Guinea, de ahí viene, si traen esa mentalidad de España y tal, se les castigaba a algunos y otros tantos se les encarcelaba. Quizás hoy en día que la foto del presidente Obiangema tiene que estar en los locales, lo mismo pasaba con Macías, y si se veía que esta persona no está agachando la cabeza o está hablando muy intelectual, es muy orgulloso, se te metía a la cárcel. Era una época de detenciones, una época que se mataba a las personas, una época porque Macías se había vuelto loco. Entonces, en su afán de purgar Guinea Ecuatorial, de traidores, purgar Guinea Ecuatorial, de espías, él tomaba decisiones a través de la emoción.
Y otra cosa que hizo es autoproclamarse presidente vitalicio. ¿Qué significa esto? Que hasta el día de su muerte, él iba a ser presidente de la República de Guinea Ecuatorial. Porque él sabía lo que era mejor para Guinea. Era la situación. Y en este momento, como siempre pasa, hay siempre dos caras de la moneda. Hay mucha gente, el pueblo es el que sufría esta represión. De hecho, y no solo el pueblo en sí, él observaba a la gente que estaba a su alrededor. Se destituía a muchos políticos. Todo aquel que pensaba diferente a él era un traidor. Iba a hacer un golpe de Estado y se le metía a la cárcel, se le torturaba, etc., etc. Ahora bien, siempre él tenía a sus fieles, a sus allegados, aquel que piensan como él, a sus palmeros, aquel que dicen, Macías, oye, la verdad es que sí, excelencia, tu visión es muy importante, no sé por qué España hace las cosas, si tú eres el mejor presidente, lo mejor que le ha pasado a Guinea Ecuatorial y tal. Estas personas disfrutaban y para estas personas todo iba bien. Ellos no veían nada malo en Guinea Ecuatorial. Ahora bien, ¿dónde empieza a ver los vientos del cambio? Ahí venimos ahora con señor Obiangema Mbazwa. La gran causa de este golpe de Estado es cuando el presidente Obiangema Mbazwa empezó a temer por su vida. Vamos a analizar un poco la figura de Obiangema Mbazwa. El señor Obiangema Mbazwa, según los registros, nace en 1942, pero ahora bien, en esa época no había registros en plan, cuando un bebé nace se le apunta. No, lo que hacen eran estimaciones, porque él mismo lo explicó que en los cursos de inicio, cuando él empezaba a aprender a leer y escribir y tal, él era muy mayor que los demás chavales de su clase. Entonces él, aparte de ser compañero de clase y alumno con los demás, yo creo que al inicio primaria, los primeros cursos y tal, ¿qué hacía? Él también era como monitor porque él era el más mayor de la sala. El señor Obiangema Mbazwa de esa época y don Msemengema Biyoañón, don Macías, no eran tío y sobrino carnal, no. Lo que pasa es que los dos son, bueno, él era, lo que pasa es que Macías y Obiangema eran del mismo clan Esangui. ¿Entendemos? El señor Obiangema nació en Acuacam. Ya sabéis cómo somos los fans. Si somos del mismo clan, tú eres mi tío, yo soy tu sobrino, tú eres mi primo, etc. Entonces, y no solo lo digo yo, hay un audio que se hizo viral de una de las hijas del señor Macías afirmando categóricamente que Obiangema no es su primo carnal y que Macías nunca fue el tío carnal de Obiangema Mbazwa. Fue uno de los que enviaron a Zaragoza, a la Academia Militar de Zaragoza para aprender y de hecho coincidió con el rey Juan Carlos, en esa época era príncipe. Él empezó como alférez de guardia territorial y de ahí a gobernador militar en Malabo. En 1971 le ascienden a capitán, un puesto que él ganó tras denunciar un supuesto intento de golpe de Estado. En 1975 le ascienden a comandante y obviamente de ahí a viceministro de seguridad. Mucha gente no habla mucho de eso, pero Obiangema fue viceministro de seguridad. Las malas lenguas dicen que todo esto, que su ascensión fue casi meteórica, rápidamente, según las malas lenguas, esto fue porque traicionaba mucho a las personas y peloteaba a Macías. Pero lo que sí que es verdad, según la historia y la gente que han estado siempre cerca de esa cúpula, Obiangema siempre fue leal y guardaba un respeto reverencial a Macías. Se quejaba prácticamente nada. De hecho, en el libro del presidente Guinea Ecuatorial, País Joven, lo explica también ahí. Otra cosa que tenéis que saber, aquí yo no estoy hablando porque yo estuve en el bar de Pinga Pinga y luego me han contado esas historias. No, todo esto es porque lo he documentado y muchas de las cosas que estoy diciendo aquí están en el libro Guinea Ecuatorial, País Joven, está en el libro Mi vida por mi pueblo. Esos dos libros son del presidente Obiangema Mbazwa y también el libro Guinea Ecuatorial, Historia y Tragedia de Donato Ndong. También documentales, vídeos documentados en YouTube. Aquí hay una gran estrategia. Cuando Macías era magistrado en la era colonial, antes de ser alcalde, él mismo lo explicó ahí que él era muy calladito. Todo lo que el blanco le mandaba hacer, él lo hacía sin rechistar y tal. Era una estrategia de esperar su momento. Lo mismo también ha estado haciendo Obiangema Mbazwa con él. Aprendió de él también porque Obiangema estaba siempre caído. Ahora bien, en el libro del señor Donato Ndong se dice que Macías a veces
cuando tenía ataque de ira, humillaba a Obiang Bazoa, le abofeteaba delante de las personas, le daba como latigazos y tal, mi sobrino, pero tú estás tonto, ¿qué? Y tal. Y que todo lo que Obiang también hacía, abuso de poder y tal, Macías siempre estaba calladito porque había un respeto y un amor entre sobrino y tío. Pero esto no quita que a veces Macías le daba cachetadas al presidente. Esto ahí yo no lo puedo confirmar porque yo no estaba. Y hay otro puesto que tenía el señor Obiang Bazoa, que era jefe de cárceles. Ahora, al ir pasando el tiempo en la situación en que estamos, que él está paranoico, o sea, Macías y tal, Guinea Ecuatorial se sume en un momento difícil. Según los detractores de Macías, hubo un montón de muertes, hubo un éxodo de personas a España, a Gabón, a Camerún, a Nigeria. Y detractores de Macías, en esta época hubo necesidad en el país porque se cerraron mucho, las empresas se fueron. El país se cerró de cara al mundo o a la comunidad internacional. O sea que Macías fue cerrando sus relaciones con otros países, porque cuando murió Atanasio Ondón, que era ministro de Asuntos Exteriores, Macías también cogió la cartera ministerial de Asuntos Exteriores. Él era presidente, ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Defensa. Y en este momento ya había miseria, necesidad, escasez en el pueblo, según afirman muchísimas personas. Macías sale de Malabo y coloca su centro de operaciones en Bata. De Bata lo traslada a Mongomo. Desde Mongomo, Macías dirigía al país. De hecho, había muchos ministerios que estaban cerrados ya porque el país se había sumido en una crisis brutal. En todo este momento, el vicepresidente de la nación era el señor Bonifacio Nguema, el padre de Mseme Nguema. Entonces, Macías en Mongomo, desde ahí dirigiendo el país a su antojo, cuando se despierta, la gente estaba sin cobrar, el ejército, ya muchos militares estaban sin cobrar, y mientras que Macías estaba en Bata, y en Mongomo, Obiang Nguema prácticamente estaba en la isla. Malabo no era lo que es hoy en día, que todas las actividades pasan en Malabo. No, en esa época era en Bata. Entonces, Macías empieza a dudar de Obiang Nguema Bazoa. En esta época ha habido unos cuantos intentos de golpe de Estado. España sigue buscando alternativas a Macías. Entonces estaban buscando otros perfiles, pero que nunca llegó a convencerles. Ahora bien, nuestro vecino en Gabón, Bongo, no estaba mirando con buenos ojos a Macías porque Macías también le incomodaba. Entonces Bongo también estaba apoyando, buscando candidatos de personas que darían el golpe de Estado a Macías. Entonces parte de estas informaciones también le llegaba a Macías y le soplan a Macías que Obiang Nguema te quiere sacar del poder, tu sobrino mandó llamar a Obiang. ¿Qué es eso de que tú me quieres sacar del poder y tal? Obiang le dice, tío mío, esto es mentira, no es verdad y tal. Le grita, le chilla y le manda de vuelta a Malabo la primera vez. La segunda vez le vuelve a llamar a Obiang Nguema Bazoa y Obiang empieza a temer por su vida también, porque en esta época, estamos hablando de 1978, ya 1967-78, Macías se había vuelto loco. Una mala mirada a uno de sus colaboradores, una mala mirada a él, te mandaban en la cárcel. Entonces, Obiang, que siempre ha estado cerca de Macías y tal, y empieza a temer también por su vida. Un buen dato aquí. Las personas nunca se van a levantar por una causa que no se sienten involucradas. Las personas, eso también pasa en el régimen de Obiang Nguema Bazoa ahora. ¿Cuánta gente no han sido palmeros con Obiang? ¿Cuánta gente no han apoyado a Obiang? ¿Cuánta gente no han comido del PDG? Pero cuando la cosa empieza a salir mal, ahí sí que, no, Obiang Nguema es dictador, no. El mismo Obiang estaba bien con Macías, el mismo Obiang apoyaba a Macías, pero cuando su propia vida ya empieza a estar en peligro, cuando Macías ya duda de él, cuando la gente ya apuntaban a Obiang, ya hablan, excelencia, tu sobrino, el viceministro quiere sacarte, Obiang también ya tenía miedo, así que Obiang ya buscaba manera de salvarse el pellejo. Para que lo entendáis bien, me gustaría leer un trozo del libro del señor Donato Ondón que dice lo siguiente. Unas semanas antes del 3 de agosto, a Teodoro Obiang Nguema le constaba que el presidente le iba a cesar de todos sus cargos y de una forma inminente. Me aseguró que sabe que no podría vivir en el país y que tampoco podría intentar ir a España, ni a Nigeria, ni a Camerún, ni a Gabón, con su historial, o sea, porque él era jefe de cárcel. No podía ir a ninguna parte si es separado de sus funciones como iba a ocurrir. Le pregunté que en esta situación, ¿qué había pensado hacer?
Hay dos escenarios, me dijo. Pegarme un tiro, cosa que soy incapaz de hacer, o intentar cambiar la situación. También sugiere Mbaoyon que Obiang temía ser linchado por la Guardia Nacional o por la población si, derrocado Macías, el poder cayese en otras manos. Las fuentes afirman que la idea y operatividad del derrocamiento le fueron planteadas meses atrás en Bata por los alféreces Félix Ondón Bancham y Pablo Bamellán. Desechadas por descabelladas, el viceministro de Defensa se las habría apropiado después. Otro de los escasos confidentes al que el cauteloso Obiang confió su angustiosa y delicada situación, conocida en todo caso por el núcleo de la oligarquía dominante, pues trascendió el contenido de la audiencia de Nzangayón. Nzangayón es el pueblo de Macías. Ahora, ¿de qué estoy hablando? La última vez que Obiang va al encuentro de Macías, que Macías le llama, no acabó muy bien. Fue ese último encuentro y las amenazas que el presidente, que estaba paranoico, que veía enemigos por todos los lados y tal, no sé si su desconfianza era infundada o no, pero después de lo que habló con Obiang, cómo le gritó, hasta también se le dijo que le mandó ahí a cortar árboles, a machetear junto a los demás, un viceministro. Eso no le gustó a Obiang, se sintió humillado y dijo que aquí van a acabar ya conmigo, así que tengo que buscar mi plan B. Otro de los escasos confidentales al que Obiang le confirmó esto fue Florencio Meyela, un nombre muy a tener en cuenta en todo este vídeo. Florencio Meyela fue jefe de la Marina en este gobierno de Macías. O sea que fue un militar muy de los mejorcitos en esa época. Dice aquí en el libro que fue Florencio Mayela quien le persuadió a Obiang que había llegado el momento de sustituir a Macías y poner fin a aquel caos. La preparación de la gesta, denominada originalmente Operación León, se inició convenciendo a los personajes más destacados de la camarilla civil, sobre todo al vicepresidente Bonifacio Nguemoso, a los ministros de Información Daniel Mbaoyon y al ministro de Educación Felipe Ondobian, de la necesidad urgente de un cambio que no alteraría la posición de cada uno de ellos. No fue difícil encontrar simpatías y adhesiones. El desasosiego era general, pues aun quienes todavía no habían sido víctimas de aquel sistema ominoso, podían serlo en cualquier instante, por lo cual también consideraban necesaria la evicción de Macías, al no poder gozar del poder que detentaban. O sea, ellos eran ministros y tal, pero era típico que hoy tú despiertas ministro, pero con Macías después tú duermes en la cárcel. Y también hay que tener en cuenta que ninguno de ellos sobrepasaba los 40 años. Otro factor de importancia capital aunó a los dignatarios del régimen en la conjura y selló su complicidad, su íntima y compartida certidumbre de que únicamente de su núcleo debía surgir el nuevo poder. Entre todos esos señores, Bonifacio Nguemoso, Felipe Ondobian, Florencio Mayeo, Biangaman Bazo, ahí debería venir el poder. Les aterraba las consecuencias que pudieran derivarse para sí mismos si Macías era depuesto y sustituido por un personaje ajeno a su círculo, sobre todo si procediese de la oposición exiliada o perteneciese a otra zona del país, Bubi, Anobonés, etc. Entonces, de ahí Florencio Maye, ¿qué hizo? Habló con Obiang, mira, vamos a traer a Salvador Elá, que era el más brillante, de hecho fue el militar número 1 de su promoción de Zaragoza entre todos ellos, y El Salvador a su vez llamó a la mayoría también de sus compañeros que estaban en la cárcel. Acuérdense, Macías estaba en Mongomo, Obiang era jefe de cárcel y muchos de sus compañeros militares que habían estado juntos en la promoción de Zaragoza estaban encarcelados. Así que ahora que estaban empezando con esta revolución, ¿qué hicieron? Fueron sacando a muchos de estos compañeros de la cárcel para que sean leales a su causa. Y ahí se creó, señores, el Consejo Militar Revolucionario. Y el plan
que vendieron a la población, a la comunidad internacional, era después de capturar a Macías, durante un periodo breve que se iba a instalar el poder y después de ahí iba a haber elecciones de verdad, ellos iban a entregar el poder al pueblo. Vamos, lo típico que dicen toda la gente que da golpe de Estado. No, voy a coger este golpe de Estado, vamos a ordenar el país y después vamos a entregar el poder a los civiles. Y ese poder nunca llega a los civiles. Y ahora bien, entre ellos mismos habían pactado que el poder iba a cambiar de persona en persona. Va a empezar con este, va este, va este. Pero bueno, más adelante ya veremos cómo acabó eso, porque siempre hay traidores. Y también el plan de ellos era, tras capturar y derrocar a Macías, el líder, o sea, el primer presidente iba a ser el líder del Consejo Militar Revolucionario. Solo que entre ellos mismos no habían cerrado, ya no habían nominado al presidente de ese Consejo Militar. Ese puesto estaba en el aire porque tenían que obviamente ponerse rápidos, trabajar rápido para derrocar a Macías. El plan era derrocar a Macías el 5 de agosto. No era inicialmente el 3 de agosto, la fecha era el 5 de agosto. De hecho, ya habían avisado a España. En todo este momento, Obiang Basua era el portavoz del Consejo Militar. ¿Quién llega a ser la cara visible? ¿Quién llega a ser el brazo ejecutor del Consejo Militar? El señor Florencio Mayé. Él sí que coge al equipo, entran en bata y deciden ya ir a por Macías. De hecho, Obiang Basua, su trabajo como portavoz, ¿qué empieza a hacer? Hablar con comunidad internacional, pidió ayuda a España, le explicó las cosas a España. Hay muchos que dicen que ese golpe se fraguó de verdad en España, algo que España y Guinea Ecuatorial niegan por completo. Hombre, una cosa es lo que nos dicen a nosotros, otra cosa es lo que pasó. Lo que sí España reconoce es verdad que seguían todo lo que pasaba con sumo interés. De hecho, España envió a uno de sus hombres fuertes a Camerún, porque ya no había embajada de Guinea Ecuatorial, ya no había embajada de España en Guinea. Entonces, ¿qué hacen? Envían uno de los hombres fuertes del régimen de España a Camerún para ir a observar de cerca todo lo que está pasando. Y en todo momento hablaban a través de telegramas, a través de llamadas con Obiang Basua. El trabajo de Obiang Basua era decir a la comunidad internacional, estamos sufriendo, Macías está siendo un dictador, está matando a las personas. La última semana de julio, acuérdense que el golpe era para el 5 de agosto, y por ahí el 31 de julio, los últimos días de julio, Macías llama al viceministro que vaya de consulta al pueblo. Obiang dice que nanay. El 31 de julio, Macías, en tono enérgico, llamó por telefonía a su viceministro para que se reuniera con él. Convenció de que se trataba de una treta para consumar su apresamiento, encarcelamiento. Obiang pretextó problemas técnicos en el avión que debía trasladarle a Bata. El presidente no le creyó. Ya con amenazas, le conminó a presentarse inmediatamente en Mongomo. Obiang continuó aduciendo excusas. Al percibir la grave insubordinación, Macías degradó a Obiang, le destituyó de todos sus cargos y asumió personalmente el mando militar, hecho que nunca trascendió porque al producirse el golpe de Estado, Obiang era técnicamente un soldado raso, sin mando ni funciones. La primera decisión de un presidente fue ordenar que el buque anclado en Bata, el Msimengema Billoa, rebautizado Meñemele, tras la victoria de los sediosos únicos del país, zarpa para detenerle. Desconociendo que era uno de los principales cabecillas de la conspiración, el presidente exigió a su vicepresidente, Bonifacio Nguema, presente en Zhangayong, al igual que Ondobiang y Florencio Mayé, que se trasladase de inmediato a Malabo y redujera a los amotinados. Él mismo se proponía seguirles horas después. A su vez, Obiang, que en ausencia de órdenes escritas o divulgadas, desoyó su destitución verbal y continuó ejerciendo como jefe del ejército, viceministro de Defensa y gobernador de la isla. Dio instrucciones de abatir toda nave que se acercara a las costas. En cuanto llegó a Bata, el todavía vicepresidente comunicó por telefonía a los insurrectos de Malabo las órdenes recibidas de Macías y convinieron que se trasladase a la capital. Por la urgencia e importancia de su misión, había sido autorizado a volar en avión privado de Macías para sofocar la rebelión en ciernes, aunque en realidad fue a sumarse ya claramente a ella. Conscientes de que podían estar iniciando una guerra civil y de la imposibilidad de dar marcha atrás, los principales conjurados convencieron al viceministro de la necesidad de adelantar la acción. El golpe de Estado era para 5 de agosto, pero lo que hicieron fue
adelantarlo al 3 de agosto. Yangueman Bazoa, sabiendo todo lo que se avecina, manda a su esposa, la joven doña Constancia Mangue Nzuokom, a Libreville junto a su hijo, un jovencito Teodorín, era el único hijo que tenía en ese momento, un jovencísimo Teodorín, junto también a sus dos hermanos, el ya fallecido Mbangema y Armengolo Ndongema. Todos ellos fueron a Libreville. Y la segunda dama, la señora Celestina Lima, fue enviada a Las Palmas en España. Punto de inflexión. La gente siempre va a salvar su pellejo y su familia, nada más. ¿No visteis a Obiang buscando a sacar fuera del país las mujeres y los hijos de su gente? No, solo los suyos. Por ejemplo, lo que pasó en Siria. ¿Fue Siria? Sí. Cuando sacaron al presidente de Siria, ¿qué hizo él? Él se escapó solo con su familia, su mujer y sus hijos, y dejó a sus generales, a sus ministros y todo. A la hora de la verdad, el líder del régimen solo le va a salvar él mismo y a sus allegados. Entonces, en este momento en que estamos ya, que Macías ya se huele que se han levantado contra él y tal, otro error de Macías, al ser paranoico, porque a veces se le iba la olla y tal, llevaba muchísimo tiempo sin pagar a los militares y muchos de estos militares estaban incontentos y algunos se atrevían a cuestionar a los superiores. Los militares que exigían que les pagaran los meses atrasados, muchos eran fusilados, encarcelados o maltratados. Entonces, el ánimo del ejército estaba así. Era muy fácil ganarlos, sumarlos a la causa de los rebeldes. Otro punchline. Todos los regímenes autoritarios, ¿qué hacen? Mantener contentos ¿a qué? A los militares, porque el ejército es el que le da el poder. Por eso vais a ver que en Guinea Ecuatorial el ejército del mundo quiere ser militar, porque los militares pagan, les pagan bien, porque saben que a la hora de la verdad, ¿quién determina quién es presidente o no? Los militares. Ahora, la cara visible en acción del Consejo Militar fue Florencio Maillet. Él sí que dirigía y organizaba todo en la región continental. Lo primero que el Consejo Militar hizo fue enviarle un mensaje a Macías: mira, deja el poder, te vamos a respetar a ti y a tu familia y tal. Macías no lo escuchó, se enfadó. ¿Quiénes sois vosotros y tal? Cogió a 300 hombres de los suyos fieles, salió de Mongomo para Bata para enfrentarse a Florencio Maillet. Algo que salió mal. Ojo, ahí está otra cosa importante. Macías también sacó a algunos de sus hijos y los llevó fuera. De hecho, la hija de Macías, una de ellas, creció en Corea del Norte. Esta señora, Mónica Macías, y ha escrito varios libros y habla sobre esto. Estoy buscando traerla a Equacelebs. Nos hemos puesto en contacto con ella, pero también sería bueno escuchar la versión de algún familiar de Macías. En el camino a Bata para ir a enfrentarse a los que se han sublevado y tal, algunos desertaron. Y cada lugar que Macías llegaba a un pueblo, el pueblo no quería sumarse a él. Y si ese pueblo porque el pueblo también estaba cansado de Macías y tal, y si él llegaba a un pueblo y no querían sumarse a él para pelear contra los de Obiang, él o maltrataba a esta gente de ese pueblo, mataba a algunos de ellos. En la ciudad de Bata empiezan las trifulcas, los de Macías pierden, los de Florencio les replegan, los de Macías pierden y salen corriendo y se atrincheran en Niefang. En Niefang también van a poner ellos, luchan, pero no pueden mantener la resistencia, así que acaban huyendo a Mongomo, donde Macías va rápidamente al palacio de Mongomo, coge maletas de dinero. Según Donato Ndong en su libro, Macías en su rabia, ¿qué hace? Se pone a quemar gran parte de los billetes, en plan, si vais a heredar un país pobre. Le sigue su séquito de fieles y tal, cogen el coche, intentan escapar, huir, porque ya no tenían más, ya saben que habían perdido ya. El Consejo Militar ya había ganado. El objetivo es cruzar la frontera por Gabón o Camerún, pero Florencio Maillet y su equipo, ¿qué habían hecho? Ya se habían adelantado esto. En el camino habían cortado árboles para impedirlo. De Macías llegan a no es posible. Todo esto el 3 de agosto, no es posible esto. ¿Qué hacen? Empiezan a huir a pie, van corriendo, empiezan a disparar entre unos a otros, los dos grupos. Ahí empiezan las leyendas que no, Macías y su gente se habían tornado ya en tigres, que Macías, había muchas leyendas sobre Macías, porque la gente dice que él era un brujo muy fuerte, que una vez que llegaron en el bosque se convirtieron en tigres, bla, 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 muchas historias. El 3 de agosto empieza el golpe de Estado. 2 semanas después, entre las luchas que se escondieron los de Macías, durante 2 semanas no pudieron agarrar a Macías y a su gente.
De hecho, cuando huyeron al bosque, el único que atraparon fue el chofer de Macías. Por ahí el día 18 agarraron a Macías. ¿Ciriaco? Sí. ¿Y qué profesión tienes? Conductor militar. Conductor militar. Sí, Tú estabas destinado en Bata. en Bata. Sí. ¿Cómo os enterasteis del golpe? El golpe lo enteramos sobre nuestros oficiales. No comunicaba esto. Pero Creo que antes de que se diera el golpe. antes que diera el golpe, nos dijeron que el día 3 habrá golpe. Nosotros todos estuvimos preparados. Bueno, no nosotros todos, algunos de la confianza. Tú eras de confianza. Sí. ¿Y cuando se dio el golpe, qué orden os dieron? Bueno, nos dio orden de que perseguimos a Macías hasta en su pueblo. Que persiguierais a Macías. Hasta su pueblo. Y fuisteis para allá. Sí, fuimos hasta Mongomo, hasta Zion, hasta su pueblo natal. ¿Lo encontrasteis vosotros? No, le hemos encontrado que se había fugado. Se había fugado entonces. ¿Y lo perseguisteis por la selva? Sí, por la selva, durante unos 4 días. El quinto día le encontramos ahí, entre yo y el teniente. Fuimos allá al bosque y le encontramos tumbado en un árbol grande. Le encontré comiendo caña y una piña curva así. Después yo lo di alto. ¿Estaba armado? ¿Estaba armado? Sí, estaba armado, con su maleta de divisa. Al levantarse quería coger arma, por eso yo limpió un brazo derecho. ¿Le disparasteis? Sí, en el brazo derecho. ¿Cuántas veces le disparasteis? Una sola bala, Una sola bala. una sola bala. ¿Pero antes le habéis disparado varias veces más? ¿O no? No, No le disteis nada más que un tiro. nada. ¿Quién se lo dio? ¿Eh? ¿Quién se lo dio? ¿El teniente o tú? Yo mismo, Tú mismo. sí. ¿Y qué te dijo él? Y el Macías me pidió perdón de que yo no le mato. Para que no le mataras. Sí. ¿Y qué hicisteis con él luego? Después yo lo cogí y le metí en el coche, directamente en la sala de Mongomo, que eso es su mismo distrito. Y de ahí le trajamos hasta Bata, a la sala de Bata. De Bata le trajamos hasta aquí, a la isla. Ahora bien, destituido Macías ya, tocaba elegir ya el que iba a ser el presidente del Consejo Militar. Ahí viene el problema. Porque ya había 2 bloques. El bloque que apoyaba a Obiang, que no, ya sabéis que él sí que llamaba a los de España, él ha sido el autor intelectual de todo. Y el segundo bloque, no. No puede ser nuestro líder una persona que no estuvo en el golpe, que todo tiempo estuvo en Malabo. Entonces, había ya un grupo de militares, alférez, sargentos, capitanes que decían que no, Obiang Nguema no puede ser el presidente porque no le vieron. De hecho, muchos apoyaban a que fuera Florencio Mayé, porque el señor Florencio Mayé sí era el brazo ejecutor. Todo esto pasó en Bata, así que llamaron a Obiang. Obiang, en lo que habíamos quedado ya, te toca venir aquí ahora mismo, tienes que venir aquí a Bata para que elijamos al líder. Obiang era muy listo, dice, no voy a venir. ¿Cómo que no vas a venir? No, porque en la ausencia de elegir a un líder, él mismo ya se había autoimpuesto líder, ya hablaba en nombre del Consejo Militar, él ya cerraba acuerdos, llamaba a la comunidad internacional, otros países y tal. Entonces, como él no quería ir a Bata, este grupo de soldados dijo, vale, vamos a ir a Malabo, a ir a encontrarle y tal. Ya se veía que la cosa no iba a acabar bien, porque muchos también decían que este Obiang era jefe de cárcel. Él era otro que hacía lo mismo que Macías. De hecho, cuando estamos en la cárcel, él sí que también nos encarceló ahí. Así que vamos a también juzgarle. Vamos a juzgarle por todas las atrocidades que él hizo. Florencio Mayé, que muchos respetaban como el líder ahí en Bata y tal, les habló, esperarme todos aquí, yo voy a ir rápido ahí en Malabo, voy a ir a hablar con Obiang, vosotros vais a venir con el barco Acacio Mañé a Malabo. Cuando Florencio llega a Malabo, avisa a Obiang rápido, Obiang, mira, esta gente quiere venir a decir tal, a lo que Obiang dio órdenes, porque era el viceministro. Entonces, él dio órdenes que ese barco que iba a traer a esos militares, que les desarmaran a todos. Entonces les desarmaron a todos y tal, pero siempre había los típicos fanfarrones, Obiang no me va a dar ni un orden, aquí no hay ni un líder que sí tal y tal. Esta gente en sí les dejaron. Solo que empezó a circular el rumor de que ciertos soldados eran afines a Macías, entonces lo que quieren es volver a instalar a Macías. Usaron la cabeza. Así que posiblemente no, todos esos que se habían levantado diciendo que no van a aceptar a Obiang y tal, fueron tachados de golpistas, de que son afines a Macías. Y en ese momento, como Macías ya había caído en desgracia,
todo el que apoyaba a Macías era otro diablo también. Teniente Coronel Teodoro Obiao Nguema, ¿cuál es la situación actual en Guinea Ecuatorial? La situación actual de toda la nación es completamente tranquila porque han sido dominados los últimos focos de resistencias de Macías. Por consiguiente, según las informaciones y los partes recibidos de las columnas de ofensiva, han informado que han ocupado totalmente el poblado del expresidente y están reduciendo los últimos focos de resistencia que se han dispersado por los bosques. ¿Qué motivos impulsaron al Consejo Supremo Militar a dar el golpe de Estado? Precisamente es muy importante dar a conocer a la opinión pública internacional el motivo que ha impulsado a los militares de Guinea Ecuatorial a dar ese movimiento que no considero un golpe militar, sino un golpe de libertad para el pueblo guineano, porque desde hace 11 años el pueblo ha venido viviendo oprimido por el régimen de Macías. La idea del Consejo Militar Revolucionario era, ¿no? Uno iba a tener el poder y después lo iban a pasar entre ellos, como dije. Ahora bien, ¿qué pasa? Como el video se hace muy largo, no quería... Posiblemente yo haga una segunda parte explicando cuando encierran a Macías, qué fue, qué pasó. Si realmente quieres que yo haga esa segunda parte, este video debe tener 1000 me gustas. Ahora bien, Macías es encarcelado. Macías es juzgado en Malabo. Informe Semanal ha conseguido este testimonio de la voz de Macías durante el juicio, que fue escuchado a través de los altavoces desde el exterior, defendiéndose de las acusaciones presentadas por el fiscal. Todo lo que se ha relacionado con las cárceles, las muertes, corresponde a los mismos autores porque llevan de las cárceles. Y no a mí como jefe de Estado. ¿Por qué? Yo no había sido en ningún momento jefe de cárcel. Ni tenía relación con la cárcel, ni tenía que saber lo que ocurre ahí, porque mi alta función de entonces no me permitía cosas baratijas. Por lo tanto, si ellos ahí hayan cometido asesinatos, ahora para salvar, porque el presidente está depuesto por el teniente coronel debido a las explicaciones que se me justificó por qué asumí el poder. Esto ya no se tiene que hablar porque está consumado de que el poder está con él. Eso ya es indiscutible para mí. Ellos, aprovechando esta coyuntura, aprovechan aquí decir jefe de Estado. Y un jefe de Estado, ¿cómo va a entender como un jefe de cárcel? ¿En qué mundo? ¿Entiende? Por lo tanto, rechazo de lleno todo lo que dice Yagan Dutun,
Son actos cometidos a mi espalda sin conocimiento. ¿Cómo a un jefe se le van a decir que vamos a matar? Vamos a detener a la cual. Esto absolutamente nadie habló conmigo. Yo asumo solamente la responsabilidad de mi acto del presidente de entonces, las cuales ahora se me han hablado. En lo que respecta a asesinato masivo, quiero yo decir, lo que ocurrió en la cárcel se ocurrió a mi espalda, ni tuvo conocimiento. Las mentiras que han estado haciendo, porque ahora la situación ya de ellos han sido descubiertos. Si ellos han sido matones, a espalda mía y se ha descubierto, no es nada porque aquí el antiguo sargento Andrés Elá había manifestado que en ningún momento tuvo contacto conmigo, ni mucho menos estos han tenido contacto conmigo. Hacían lo que le antojan y no me daban cuenta de lo que ocurrió porque nadie se me lo decía. Por lo tanto, con toda energía, rechazo todas esas acusaciones porque son falsas, porque no pueden resistir ni hacer responsables de sus actos. Ahora, ya descubierto esos actos, es lo mismo que... Importante aquí, le dictaminaron sentencia que le iban a fusilar. Ahora, los soldados guineanos no querían fusilar a Macías porque tenían miedo. De hecho, se dice que Macías maldijo a todos los de Mongomo, diciendo que siempre van a sufrir porque han apoyado a Obiang. Y ellos tenían miedo de Macías porque decían que Macías era un brujo, bueno, un chamán, porque el padre de Macías sí tocaba artes místicas, ¿no? Entonces, ¿quiénes tuvieron que fusilar a Macías? Los soldados marroquíes. Ahí se puede ver que él dice que él no sabe nada de las muertes, que pregunten al jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel era Obiang Mbambazoa. ¿A quién debe realmente culpar? ¿Al jefe de cárcel o jefe de Estado? Porque según muchos, el jefe de cárcel no hace nada sin decirle al jefe de Estado. Y otros dicen que el jefe de Estado tiene muchísimas cosas en la cabeza, que el jefe de cárcel también hace las cosas submarinas. A lo que mucha gente dice que quizás por esto Obiang Nguema también tiene miedo de dejar el poder, porque posiblemente si llega a dejar el poder, se le va a juzgar por todas las cosas que pasaron cuando él era jefe de cárcel. ¿Tú qué opinas? ¿A quién realmente Perón hay que culpar por todas las atrocidades que pasó en Black Beach en la era de Macías? Obiang Nguema, que era jefe del cárcel, o el mismo Macías. Quiero leer esos comentarios. Pero en fin, lo vamos a dejar hasta aquí. Si queréis que en el siguiente vídeo yo haga más hincapié en lo que fue... el juicio de Macías, las verdades y cosas que no llegaron a contarnos, 1000 me gustas y dejar los comentarios. Lo que sí que es verdad, lo que yo hondo pienso personalmente, que la gente buscaba un cambio de Macías a Obiang Mbambazoa. Lo que pasa es que personalmente yo creo que no se iba a ver ese gran cambio como estamos viendo ahora, porque Obiang Nguema, militar, era parte del régimen de Macías. Entonces es como lo que la gente suele decir que no. Por ejemplo, he visto una de las chicas que fue una bendita sea la hora que no. Para ella no hay nadie que Obiang Nguema, que todos los opositores vienen ya del gobierno de Obiang, así que no van a hacer nada diferente, van a hacer lo mismo que Obiang. Yo creo que entonces es lo mismo que Obiang ha hecho, ¿no? Si necesitábamos un cambio, tenía que ser alguien diferente a ese régimen, no una persona que esté en el poder por miedo a lo que le podrían hacer por haber participado en ese régimen. ¿Qué te ha parecido este capítulo, este episodio? ¿Sabías muchas de las cosas que has escuchado aquí hoy? ¿Quieres que hagamos un segundo capítulo? En los comentarios. Chao, chao.